Hola, bienvenida. Te habla Alexandra Franco. Vamos a respirar lenta y profundamente. Vamos a centrar toda nuestra atención en el momento presente y en este tema que, desde mi perspectiva, creo que todas lo hemos experimentado. Esto no se dice con facilidad, no porque no lo sepamos, sino porque nos duele reconocerlo. Quiero hablar de la mujer que se abandona por amor y sobre todo de la mujer que un día deja de hacerlo. No te hablo desde un lugar de perfección, te hablo desde la experiencia propia, desde ese haberme quedado donde dolía, haberme adaptado, haber callado, haber entendido el amor como espera, como aguante, como sacrificio. Y también hablo desde ese momento en que algo dentro de mí dijo hasta aquí. Este episodio no acusa, este episodio acompaña. ¿Y cómo empieza el autoabandono? Una mujer no se abandona de golpe, se abandona poco a poco. Porque en su enamoramiento simplemente empieza a entregar de más y siente que lo está haciendo bien, y al principio las relaciones suelen ser recíprocas en su gran mayoría. Pero simplemente cuando va pasando el tiempo, algo empieza a ocurrir y la mujer empieza a percibir que sigue entregando, pero muchas veces cuando más entrega, el otro empieza a alejarse o a darla por sentada o sencillamente lo normaliza. Entonces ya no recibimos eso que esperamos. Bueno, es algo que hace parte de ese proceso de aprendizaje y de reconexión. Las mujeres se abandonan cuando justifican lo que les duele, cuando minimizan lo que sienten. Nos abandonamos cuando entendemos al otro antes que a nosotras mismas, cuando nos quedamos y sabemos que no estamos siendo elegidas, cuando esperamos cambios que no llegan, cuando confundimos amor con tolerancia al dolor, cuando negociamos los límites para no perder. Y muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, porque así aprendimos a amar. Y a muchas nos enseñaron que amar era aguantar, adaptarnos, comprender, sostener, no exigir, no incomodar, y entonces el cuerpo simplemente empieza a hablar, pero no lo escuchamos. ¿Y cómo es el cuerpo, cómo se manifiesta el cuerpo de una mujer cuando se abandona a sí misma? El cuerpo siempre sabe antes que la mente. Cuando una mujer se abandona por amor, el cuerpo se tensa, se cierra, se apaga, se cansa, se desconecta del deseo, vive en ansiedad y entra en hipervigilancia. El sistema nervioso deja de sentirse seguro y aún así muchas seguimos ahí, porque no duele solo irse, duele enfrentar la soledad, duele romper la ilusión, duele aceptar que dimos más de lo que recibimos. ¿Y por qué nos abandonamos por amor? Y aquí tenemos que ser profundamente honestas, porque muchas veces no nos quedamos por amor, nos quedamos por miedo. Ese miedo a no ser elegidas, un miedo a empezar de nuevo,
miedo a sentir el vacío, miedo a confirmar esa herida de abandono. Y esa herida no inició en la pareja, empezó mucho antes, en nuestra infancia, en los silencios, en el rechazo, en esa falta de sostén emocional. Y el cuerpo simplemente reconoce todo esto como algo familiar y se queda aunque duela. Pero a todas nos llega ese momento de quiebre. Ese día no es un día dramático, pero sí es definitivo. Y es ese día en que el cuerpo dice no puedo más. Y ya no es desde la rabia, ya no es desde el llanto, ya no es desde el agotamiento solamente, sino desde el cansancio profundo. Y ahí comienza el verdadero despertar, no porque el otro cambie, sino porque tú ya no puedes seguir traicionándote. La mujer que deja de abandonarse no se vuelve dura, se vuelve honesta, empieza a escucharse, empieza a priorizarse, a incomodar si es necesario, a poner límites sin ninguna culpa, a irse aunque duela, a elegirse incluso con miedo. Ya no negocia su paz, ya no negocia ni explica de más, ya no se queda donde no se siente en un lugar seguro, donde no hay un hogar, donde no puede relajarse, no porque no ame, porque las mujeres solemos irnos incluso amando, pero llega un momento en que el amor propio pesa más que el amor por la otra persona. A veces incluso cuando ya lo hemos vivido en otra relación, ya sabemos hacia dónde van las cosas, ya sabemos cuál va a ser el final, entonces lo que hacemos es retirarnos para no tocar ese fondo porque no es necesario, porque ya conocemos esos comportamientos que nos dañan, esas banderas rojas que se muestran. Incluso desde los inicios ya aprendemos, nuestra experiencia hace que aprendamos a reconocer estos puntos que ya sabemos hacia dónde van, hacia dónde nos van a llevar. Y cuando hemos aprendido a amarnos, sabemos que no merecemos tocar ese límite, que no debemos de tocar ese fondo, que no es necesario, porque si nos quedamos vamos a salir mucho más lastimadas. ¿Y cómo cambia nuestra energía cuando hemos aprendido a amarnos? Y aquí ocurre algo poderoso, porque cuando una mujer deja de abandonarse, el cuerpo se relaja, la mirada cambia, la voz se vuelve firme, la energía se enraiza, la intuición se afina. Y lo más importante es que ya deja de atraer vínculos desde la carencia y empieza a atraer vínculos desde la presencia. Cada vez que estamos atrayendo vínculos que nos duelen, que nos lastiman, simplemente son espejos que nos muestran que aún no hemos sanado nuestras heridas. A veces creemos estar listos, listas para amar, para entregar. Pensamos que ya nuestro proceso está en un buen punto para entregar, pero puede aparecer alguien que simplemente activa la herida y, y ahí entra un colapso bastante fuerte. Eso nos obliga a entrar nuevamente en autoobservación, en introspección. Nos damos cuenta que nuestro sistema nervioso se altera, no se puede relajar, de que
entras en estados de ansiedad nuevamente y aquí es donde es importante, pienso que parar si ves que la persona no puede sostener esa herida que se activó dentro de ti. Porque para eso están las relaciones de pareja. Los vínculos realmente activan las heridas del otro, pero se trata de aprender a sostenernos cuando hay amor real, cuando hay ese cariño sincero, cuando hay esa intención de estar. Podemos sostenernos nuestras heridas y somos conscientes cuando son relaciones desde la conciencia, porque no se necesita solo amar o desear, se necesita conciencia para entender al otro, para entender que hay enfrente de nosotros una persona que está herida, que también está lastimada y que tiene la intención, entender que yo puedo tener esa intención de sostener, pero tengo que observar si la otra persona también la tiene. Y si el otro simplemente quiere disfrutar el momento, pasarla bien, pero sin esa conexión emocional real, no estás en un lugar seguro para soltarte y para hacer un proceso de sanación en pareja. Entonces ahí debes de hacerte cargo y, y hacer tu proceso con ayuda terapéutica hasta que sientas que has soltado, que has aflojado toda esa tensión interna. No es fácil, requiere mucha valentía, requiere descender a nuestra oscuridad, a nuestro inconsciente, regresar a nuestra infancia, observar qué es lo que esta persona me muestra que me dolió en mi infancia y entender, integrar, saber que estoy haciendo un proceso de sanación y hacerlo desde la responsabilidad y no desde la culpa hacia el otro. El otro simplemente es el espejo que me muestra lo que llevo dentro. Esto es un proceso bonito, es un proceso desde el amor, porque cuando lo hacemos desde la irresponsabilidad solamente culpamos y sentimos que el otro no está haciendo bien las cosas. Muchas veces necesitamos hacer esos procesos de introspección para volver a salir victoriosos de nuestro momento de autoconocimiento, de ese ingreso pues a observar nuestra sombra e integrarla. Y bueno, ¿cómo puedo amar sin perderme? Y esto es clave, porque amar no debería de doler. Elegir no debería de costarte el cuerpo. Un vínculo sano no te pide que te apagues. Una mujer que no se abandona por amor, ama sin desaparecer, se entrega sin perderse, comparte sin sacrificarse y se queda solo donde hay reciprocidad. Y si hoy estás en un lugar donde sabes que te estás abandonando, no te juzgues. Tal vez solo estás aprendiendo, pero escucha esto con el corazón abierto. No viniste a este mundo a perderte por amor, viniste a compartirte, no a desaparecer, viniste a elegir y a ser elegida. Y el día que te eliges, el amor deja de doler. Gracias por estar aquí, gracias por escucharte, gracias por quedarte contigo. Yo soy Alexandra Franco y este espacio es para mujeres que ya no quieren amarse a medias.